podernos presentar delante de ti, Señor, con corazones sinceros, limpios, con manos santas, como dice tu palabra. Gracias te doy porque si no fuera por ti, nosotros no pudiéramos hacer nada, porque antes cuando éramos del mundo, ¿qué pudiéramos hacer para tu gloria? Por eso ahora todo lo que hacemos para tu gloria y para tu honra, para que tú seas el Señor de toda nuestra vida. Te amamos en esta mañana, te adoramos, venimos aquí a servirte, porque siempre es de agrado poder servirte a ti y a nuestros hermanos aquí localmente y internacionalmente, de acuerdo como corra tu palabra, por los medios sociales en los cuales nosotros usamos para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti y te agradecemos, mi Dios, porque sin agradecimiento, ¿qué sería de nuestra vida, Padre? Cuando pensamos que nos merecemos todo y no nos merecemos nada. Solamente te agradecemos a ti por todo eso que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, un nombre que es por sobre todo nombre. Oramos y creemos que tú estás en el medio de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, démonos un aplauso al Señor. Vamos a comenzar alabándolo. Esto es una manera de alabar como aprendimos el viernes pasado, ¿no? Que ya se pueden sentar. Aplaudir es alabar, porque dice que hasta los árboles dan aplausos al Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me imagino que cuando se mueven las hojas con el viento, una manera de decirle la naturaleza, la creación de Él, aquí estamos. Todavía estamos vivos porque a ti te ha placido que todavía estemos vivos. Así que los árboles dice que dan aplausos al Señor y lo alaban. ¡Wow! Como nosotros, siendo su creación más bella que nos hizo aquí en la tierra, no vamos a aplaudirle al Señor. Así que gloria a Dios. Pues en esta mañana, así de improviso, me ha tocado exponer la palabra. Tenía algo en mi corazón que vi y impactó mi vida espiritualmente. Y el título de esta predicación o de esta enseñanza en esta mañana se llama Un alto llamado. Un alto llamado al servicio del Señor. Y comenzaremos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Y dice así. Esperen, hermano, esperen, antes de leer. Piensen que Dios te está hablando o Dios te está hablando a través de su palabra. No solamente era una palabra de Pablo a Timoteo, es una palabra de Dios para ti también. Toda palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Y cada palabra que esté aquí en este libro tan maravilloso que es el libro de la vida, que yo le digo el libro de la vida, el libro del aprendizaje, el libro de la corrección, el libro de regocijo, el libro de la esperanza, el libro de que nos consuela en momentos difíciles. Eso es para mí la palabra de Dios, porque así habla Dios a través de su palabra. Y le está diciendo Pablo a Timoteo a través de la inspiración del Espíritu Santo estas palabras, pero estas palabras también son para nosotros hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora vayamos al 5, ahí mismo, 4:5. Pero tú, aquí le está dando una advertencia a Pablo a Timoteo y le está diciendo todo lo que debe hacer inspirado por el Espíritu Santo. Y ahora le está diciendo en el 5, pero tú sé sobrio en todo. O sea, ten tu mente clara, es lo que quiere decir, para una traducción más específica. Ten tu mente clara, ten tu mente alerta. Dice,
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque van a venir aflicciones. Todos vamos a tener aflicciones. Haz tu obra evangelística, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo sabía que iba a ser un mártir de Cristo. Dice, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo es saber que el Señor nos aconseja, nos alienta, nos redarguye, nos impulsa a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Cualquiera, hermano, no tiene que ser una obra extraordinaria, simplemente un alto llamado. El alto llamado para nuestras vidas es hacer la obra que Dios ha preparado de antemano para nosotros, como dice, vayamos a Efesios, capítulo 2. Y a veces me preguntaba, bueno, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, son cosas muy sencillas. Hay personas que tienen alto llamado y de eso vamos a hablar también, de un testimonio que impactó mi vida y que quiero compartirlos con ustedes porque de pronto me encontré con esto frente a mis ojos y fue de gran bendición saber que aún quedan personas que pueden dar la vida por Cristo. A veces no las conocemos, pero a veces sí podemos llegar a conocer. Y dice Efesios 2:10, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Wow, qué lindo. ¿Cómo es que el Señor nos llama que somos su hechura? Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermano? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado, porque ya somos su hechura, las obras que nosotros debemos hacer. ¿Y qué? ¿Y quién nos llamó y nos creó para buenas obras? Él. Otra pregunta, ¿qué significa estar preparado para toda buena obra? Estar dispuesto a todo. Estar dispuesto a entregar nuestra vida, a tomar nuestra cruz. Que cuando le dijo Jesús, habló Jesús, le dijo, toma tu cruz y sígueme, entrega tu vida. La vida que tú quieres llevar y lleva mi vida, porque ahí es donde hace la diferencia. Entregar la cruz o llevar la cruz es entregar nuestra vida y llevar la vida de Cristo arraigada en lo más profundo de nuestro espíritu, manifestado a través del alma, que es la que hace las decisiones, la que planea todo lo que Dios quiere para nuestra vida, porque en nuestra alma se manifiesta todo lo que el Espíritu está diciendo por el Espíritu de Dios a nuestra vida. Así que, ¿qué significa estar preparado para toda buena obra? Pues hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y cuáles son las obras que Dios ha preparado de antemano? Pues ha preparado todo lo que tú puedes recibir de su Espíritu. Para cada uno de nosotros la obra es diferente. Pero una cosa principal que habla el Señor es una obra completamente llevada por el impulso del Espíritu Santo y con fe. Porque si no tenemos fe verdadera, la obra es muerta. Por eso es que cuando tenemos esta fe, el Señor nos impulsa a hacer sus obras. Todo comienza en fe. Toda buena obra comienza en la fe verdadera del Hijo de Dios. Toda obra, perdón. Toda verdadera obra comienza en la fe del Hijo de Dios. Y quiero hablar de un testimonio que me impactó grandemente mi vida y por tanto quiero compartirla en esta mañana.
Sabemos que a través de la palabra, del recorrido de aprender la palabra, vemos cómo Moisés tuvo un gran llamado del Señor, Abraham tuvo un gran llamado del Señor. Muchas gracias, mi hermano. El apóstol Pablo tuvo un gran llamado del Señor. Siervos como Aquila y Priscila tuvieron un gran llamado del Señor. Daniel tuvo un gran llamado del Señor. Diferentes hombres y mujeres que no son ni tan siquiera mencionados en la Biblia fueron de apoyo para el gran ministerio de evangelización en el mundo entero, como aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. No se saben sus nombres, pero eran 120. Ellos tuvieron el gran llamado, ese gran llamado del cual nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Vemos a través de toda la historia, a través de todos los eventos históricos, cuán gran llamado. Hubo un Policarpio, que fue uno de los padres de la iglesia, aquellos que llevaron a la vanguardia toda la sana doctrina del Señor establecida en el siglo I y en el siglo II. Un Policarpio que dio su vida por Cristo. Vemos un Pedro que dio su vida por Cristo. Todos dieron, menos Juan, fue el único que duró hasta el final. Y a Juan lo metieron en una, no sé si ustedes saben, que a Juan lo metieron en una caldera de aceite caliente. Lo metieron en una caldera de aceite caliente y salió sin ser quemado ni una sola pestaña de sus ojos. No lo pudieron matar porque había un propósito de Dios de ser llevado a la isla de Pasmo para allí escribir el gran libro de Revelaciones o Apocalipsis. Así que todos fueron mártires del Señor. Muchos hombres, muchas mujeres han muerto por los siglos de los siglos. Aquellas familias que fueron echadas a los leones por servir a Dios. ¿Cuántas personas no hemos oído y ni sabemos sus nombres? Pero ahora en la época moderna quiero hablar de uno. Pasando los canales el otro día, casi siempre me gusta buscar cosas que edifiquen mi vida y me encontré con el canal de History Channel. Un canal instructivo y a la vez tiene sus cositas, pero me encontré con este gran programa que se llamaba La Misión. Ellos hicieron una historia de un muchacho que se llama John Chau. John Chau fue un misionero martirizado en la isla Sentinel del Norte, que está cerca de la India. Ellos pusieron sus argumentos, aún pusieron que el padre, siendo cristianos, teniendo fe, no estuvo de acuerdo nunca que él fuera a hacer esa misión. Pero ¿y quién puede parar la misión que Dios ha puesto en tu corazón? Nadie. Él llamó a aquel grupo que se llama las Naciones, se llaman The United Nations. Es una organización muy grande a nivel internacional que ayuda a aquellas personas que sienten llamados de salir a predicar a otros países. Él aún lo llamó los cristianos radicales. No entendió nunca el llamado de su hijo. Al parecer, según el documental que yo vi. Pero este muchacho tuvo un gran llamado del Señor, algo que muchos no entendieron, que muchos, cuando nosotros tenemos un llamado del Señor a servirle, a cambiar nuestra vida, a caminar en las obras de fe, muchas personas alrededor de nosotros no entienden o nos dicen loco, fanático, bendita locura, que dice que el apóstol Pablo dice que la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Así que muchos no entienden esos llamados. Este llamado de este joven, se llamó John Allen Chau. Era de una familia de descendencia china, criado aquí en Estados Unidos, un misionero que entregó su vida por llevar el Evangelio a hombres y mujeres de una tribu contactada en el sur de Asia. La isla se llamó la isla Sentinel.
una isla completamente no evangelizada. ¿Y cómo pasa esto? Solamente por el llamado del Señor. Nosotros tenemos diferentes llamados. No quiero decir de que el Señor te llame a ti también a ir a la isla Sentinel. Este fue el llamado que Dios hizo para este joven. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. Solamente lo sabe Dios. Como por ejemplo aquellos misioneros en el año 1958 que salieron de West Palm Beach para las Amazonas en el Ecuador. No sé si ustedes se recuerdan o si han visto o han oído el gran testimonio de estos hombres. Hay una película que se llama A Punta de Lanza. Ellos fueron a las Amazonas a predicar el Evangelio. Los mataron a todos. A todos esos jóvenes que fueron a predicar, los mataron. Pero ¿qué pasó después? Después de un tiempo, sus esposas llegaron allí. Y ellas fueron las que hicieron la obra misionera completa de toda esa tribu. Y sirvieron al Señor hasta su muerte. Así que no sabemos después qué pasó de este hombre. Pero les voy a hacer la breve historia. Dice, la isla Sentinel del Norte se encuentra ubicada al suroeste de la India del Océano Índico. Dice, los habitantes de esta isla no habían tenido contacto con ninguna persona externa y se considera que la isla es un territorio autónomo y soberano bajo la protección de la India. No, la India no deja que nadie llegue allí, pero él se la ingenió para llegar allí. Perdón. Si todo hubiera salido de acuerdo a los planes de John Allen Shaw, nosotros nunca hubiéramos conocido su nombre. Él intentó permanecer invisible en el mundo sin importar si él vivía o moría, cuidando solamente de ser un siervo del Señor y un siervo al llamado que Dios le había dado. Dice, la vida y preparación de John Shaw. Pasó décadas preparándose para este evento. Desde que tenía 18 años fue llamado para esta misión y él estuvo preparándose muchos años para poder llegar a hacer lo que Dios lo había mandado hacer, a contactar a estos grupos indígenas en este mundo en el cual no había sido contactado antes. Dice, él se llamó desde ese entonces, ¿de qué sintió ese llamado? Él se llamó a sí mismo un aprendiz de Jesús. Nunca tuvo orgullo, nunca tuvo prepotencia, ni nunca buscó la gloria de nadie. Y es así como los hombres y las mujeres en muchos lugares del mundo hacen esta obra. Después de llevar a cabo su primera misión evangelística, al año siguiente, en el 2009, no 18, en el 2009, comenzó primeramente a orar. Eso fue lo primero. Él sintió el llamado del 2008 y fue en el 2018 que ya llegó a la isla. Así que pasaron muchos años de preparación. Lo primero que comenzó a hacer fue orar. Empezó a buscar la oración y dice, esto es lo que dice por sus palabras, yo sabía que Dios usó ese tiempo para marcar mi vida. Dijo él después, en sus oraciones, John le pedía a Dios que le dijera hacia dónde llevarlo y qué hacer. Él sintió ese llamado. Fue un llamado verdaderamente iniciado por la presencia y por el Espíritu de Dios. La historia terminó en el 2018, cumpliendo él 26 años de edad. Así que pasaron muchos años. Después de la primera preparación, que fue la oración, comenzó su primera misión evangelística. Fue usado por el Señor llevando el Evangelio. ¿A dónde ustedes creen? Pues al grupo de fútbol que él practicaba fútbol. Fue la primera misión, porque ahí es donde Dios está manifestando y enseñándonos que la transición, el recorrido de nuestras vidas para el servicio del Señor puede ser en cualquier lugar que tú estés. En el trabajo, en un grupo de fútbol, en tu familia, con tus amistades, en el supermercado, donde sea que fuese que el Señor te ponga a hablar de su palabra. Tú estás caminando en la obra del Señor,
que fueron preparadas de antemano para ti. Efesios 2:10. No tiene que ser precisamente una misión evangelística. No tiene que ser precisamente arriesgar tu vida por Cristo. El llamado de él fue ese. Pero el de nosotros es la vida nuestra cotidiana. Todo lo que hacemos basado en la fe en Cristo Jesús. No lo hacemos ya porque nosotros queremos hacerlo, sino porque Dios nos impulsa a hacerlo. Eso es las obras que Dios ha preparado de antemano para todos aquellos que hemos creído. Porque lo primero que pasa en nuestra vida es la muerte de las obras muertas, el desecho de las obras muertas, aquellas obras que hemos hecho sin fe. Hay muchas buenas personas que tienen muy buenas obras, pero lo hacen para su propio beneficio, para decir hice esto, ayudé a aquel, di cuánto dinero acá, o fui, serví acá, se tiran fotos, hacen muchas marumacas, pero todo es para su gloria. Esas son obras muertas delante del Señor. La obra verdadera del Señor es la obra que tú haces por fe. Y Él comenzó esta primera misión evangelística, comenzó predicándole y preparando devocionales en un grupo de fútbol al cual él pertenecía. Y esto comenzó a marcar la preparación de aquello que Dios había puesto en su corazón. Él no sabía dónde iba a ir ni qué iba a hacer, pero ya él sentía ese llamado de ir y predicar a las naciones, ir a predicar a los lugares donde lo necesitaran. Dice, John encontró información cuando comenzó este compromiso marcado de oración. Fíjate, comienza con oración siempre, constante delante del Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y ese debe ser el sentir de nosotros. Debe sentir, no estar simplemente estable, sino tener una vida activa de fe delante del Señor. ¿Y cómo tú puedes tener una vida activa de fe delante del Señor? Orando, pidiéndole la dirección al Señor todos los días de tu vida. Haciéndolo como algo cotidiano, como cuando nos levantamos y vamos y tomamos el cafecito y comemos el desayuno y salimos a trabajar, es algo cotidiano, ¿verdad? Pues la vida en Cristo Jesús, aquella llamada para buenas obras, debe ser una vida que pongamos la oración de qué tú quieres que yo haga hoy, Señor. No tienes que ir a las naciones, puedes hablarle a una persona necesitada, donde quiera que estés. Eso es la obra con fe, hermanos. No tenemos que hacer grandes movimientos evangelísticos. Entonces la vida de John empezó con un compromiso marcado de oración, pidiéndole orientación al Señor, qué hacer para mi vida, a dónde quieres que yo vaya. Y el Señor comenzó a trabajar en su vida. Dice, John entró en su computadora y comenzó a buscar lugares donde el evangelio no había llegado. Y se encontró con esta isla remota Sentinel. Y él sentía y comenzó a sentir desde ese entonces, desde 2008, el sentido que Dios había llamado a la isla de Sentinel del Norte. ¡Wow! Donde nadie, hermanos, había llegado. Para todo esto, él comenzó a preparar su cuerpo y su mente y su espíritu. Se preparó físicamente. Dice que tomaba duchas frías en vez de duchas calientes, templadas. En su casa tomaba duchas frías para darse cuenta y aclimatar su cuerpo de que en un momento determinado no iba a haber una ducha calientica. Comenzó a hacer ayunos y a practicar lo que era no comer tanto para poder estar preparado físicamente para poder llegar allí. Había un llamado, un alto llamado en su vida. Fue un alto llamado en su vida. Y el alto llamado en tu vida no precisamente, como dije antes, tiene que ser ese, pero puede ser una dedicación a lo que Dios te ha dado. Ese es tu alto llamado. La dedicación que tú le des a tu vida en lo que Dios ha puesto que tú hagas. A lo mejor hablarle a tu vecino es un alto llamado para ti. A lo mejor hablarle a tu familia es un alto llamado para ti. Pero tiene que haber una preparación como hizo John. John comenzó a prepararse físicamente. También comenzó a prepararse intelectualmente. Empezó un curso de lingüística por medio de las ramas de Weekly Bible Translator, de lo que hablaban ellos allí en esa isla.
En adición a esto, emprendió un curso de médico. Se hizo y se certificó de asistente médico, porque él decía que él necesitaba prepararse en todos los niveles. ¡Wow! ¿Qué clase de llamado, hermano? Dice, no era un líder de alto perfil, no era un líder que se conocía, pero sí predicaba sermones, preparaba devocionales. Llegaba muy temprano, o sea, él se preparó con disciplina. Llegaba muy temprano a los lugares donde él era instructor de fútbol, creo que era instructor, y llegaba y preparaba esos pequeños sermones, esos devocionales, y así comenzó esa preparación ministerial, el cual lo llevó a un nivel más alto, a dar la vida por Cristo. Incluso patrocinó los jugadores que no podían permitirse pagar por el equipamiento, por camisetas y zapatillas. Daba de su dinero. Él comenzó esa preparación en todos los aspectos de su vida. Algunas veces el líder del ministerio de soccer discutía posibilidad de involucrarlo en misiones, en misiones para otros países, pero John decía, yo todavía no estoy preparado. Dice, en adición a toda esta preparación, tuvo muchas relaciones y disposición de ayudar a otros ministerios. Fue y dio su instrucción a muchas personas. Sirvió, hermano, sirvió. Eso es un llamado de servicio. Tú no puedes quedarte estático en un mismo lugar. Tú tienes que decir, wow, ¿en qué Dios quiere que yo sirva? ¿Cuál es la obra que Dios ha preparado para mí? No puedes quedarte sentado en una banca siempre. Tienes que servir al Señor aquí dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, donde sea. Esa es la obra que Dios ha preparado. John tenía una forma única de hacer que las personas se sintieran valoradas y amadas. Esto fue otro llamado que él tuvo. Él pudo ver cuando él servía al Señor de esta manera, cómo Dios se manifestaba en la vida de aquellos que él tocaba a través de su vida. Porque aquí lo más importante de todo este recorrido que nosotros tenemos en la tierra es cómo yo puedo impactar la vida de Cristo en mí a otras personas. Eso es un alto llamado. Dice, por la respuesta, dice, para John lo más importante no era el mensajero, sino el mensaje que él llevaba. Pero la respuesta era siempre la misma. Nadie estaba tratando de alcanzar a los centinelas con el evangelio. Él seguía trabajando, él seguía preparándose, pero tenía ese alto llamado en su corazón. Nadie ha ido a esta isla a prepararle a alcanzar a los centinelas. Él hizo videos para su iglesia, explicando cuál era su sentir. Muchos no lo recibieron, muchos no lo entendieron. Aún su padre lo llamó Grupo de Cristianos Radicales. No entendió el llamado de John. Pero hay algo aquí que dice, él sintió un sentido de paz mental y de paz espiritual. Un sentido en el cual estaría siempre en su vida. Y dice que tomó una firme confirmación y decisión. Solamente, dice John, solamente he tenido este sentido de claridad pocas veces en mi vida. Y en cada una de esas veces puedo decir que era definitivamente Dios quien me estaba hablando. La confirmación al llamado de John llegó a través de su tarea que se intensificaron a través de su trabajo misionero por medio de All Nations. All Nations, como dije, es una organización mundial que prepara misioneros para diferentes tipos de movimientos en el mundo entero. Así que si sientes el llamado de misión, contáctate con All Nations. Ellos te preparan, como lo preparó a él. All Nations dijeron una vez que se habían quedado impresionados por la pasión de John por hacer todo a su alcance para prepararse para la misión al cual él creía que Dios lo había llamado. John es de hecho uno de los misioneros más preparados y más intencionales con los que me he reunido. Yo vi este documental de la vida de John, que no lo explica aquí, pero pude ver que en el documental la vida de John siempre fue en excelencia para el Señor.
Él estaba rodeado de jóvenes que iban a la iglesia con él, pero habla un amigo de él, habla en este documental y dice, todos nosotros veíamos pornografía, siendo aún visitantes de la iglesia y diciéndonos que éramos cristianos. Pero John jamás participó en nada de eso. Él se separó completamente para el servicio del Señor. Era un joven llamado a un nivel más alto. ¿Y qué puede pasar con este llamado a un nivel más alto? Puede ser que lo oigas y puede ser que lo rechaces. El nivel más alto que el Señor nos llama a nosotros es vivir una vida completamente agarrados del Señor, separándonos del mundo, dejando todas las cosas viejas atrás y mirando solamente a la meta en nuestra vida, que es servir a un Dios vivo. Ese es el llamado grande que Dios nos ha hecho a nuestra vida. No tienes que ir a las misiones, tienes que tener una vida que Dios comienza a separar y a quitar todo lo que a Dios no le agrada. Él tuvo una vida que siempre sirvió al Señor, siempre amaba lo que hacía, siempre vivió una vida íntegra para el Señor. Dice, mientras nosotros queríamos estar en las fiestas con las muchachas, él lo que hacía era estar en la naturaleza, estar siempre en contacto con lo que Dios había creado. Nosotros todos queríamos ir a una fiesta de parranda y él nos decía, no, yo me voy a esquiar, porque él era alpinista, subía a las montañas. Él tenía siempre una vida muy de contacto con la creación de Dios. Hermanos, él no se quiso contaminar. Él no se quiso contaminar. Él estaba siempre al servicio del Señor. Entonces, un Nation dijo que él nunca habían visto una persona más preparada para llevar una misión. John estaba en paz con todas sus posibilidades. Había comprometido su vida a ver a los habitantes de Sentinel del norte y adorar a Jesús como su Salvador. Ahora, las preparaciones finales. ¿Qué pasó? En medida que el tiempo del viaje a la isla se acercaba, John recibió un email con 4 palabras por otro miembro del equipo ejecutivo de All Nations. ¿Tú estás seguro?, le preguntó. Un miembro de las naciones de la All Nations, que es esta gran organización que prepara misioneros, le pregunta, ¿tú estás seguro? Y su respuesta fue esta. Vayamos a Romanos capítulo 10, 14. Romanos capítulo 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa fue su respuesta a esa pregunta de este miembro de All Nation. ¿Estás seguro lo que tú quieres hacer, John? Esa fue su respuesta. Estaba completamente seguro que la obra que había preparado Dios de antemano para él la iba a ir a cumplir, aunque le costara la vida. Algunas veces sintió miedo, porque él es una persona, tú sabes, era joven, tenía una vida por delante, tenía mucha influencia de sus amigos, de su padre, que le decía que era una locura lo que él iba a hacer, pero él siguió. En el segundo, él llega entonces... aquí dice, después de la muerte de John, un amigo suyo publicó algunos pensamientos compartidos de John en su viaje. Él decía, la muerte para mí posiblemente es inevitable, pero puedo morir en un accidente de coche o por una mordida de tiburón, puedo morir de cáncer. Hay muchas maneras en las que podemos morir, pero estoy yendo a la isla este noviembre y no sé lo que va a ocurrir, pero estoy listo para dar mi vida por el Evangelio. Wow. John dejó un testamento y habló con sus amigos acerca de qué hacer en caso de que fuera asesinado. Él no quería que su cuerpo lo sacaran de ese lugar. Él quería que su cuerpo se desintegrara en esa isla donde Dios le había hecho el llamado. Dice,
Ahora dice, primer intento de contacto, cuando él llegó a la isla por un bote de unos pesqueros que nada más lo trajeron hasta un poquito menos de la orilla del mar. Él llegó allí, depositó regalos que traía, tú sabes, para poder conquistar el corazón de esos nativos allí. Él llevó regalos y los enterró en la arena porque fue de noche. Entonces su segundo intento fue en la mañana, cuando ya tenía todos los regalos allí. Y entonces dice, tengo miedo en su diario. Dice, aquí lo he dicho, también es algo frustrante e incierto. ¿Vale la pena ir a pie a encontrarme con ellos? Ahora que me han asociado con estos regalos, Señor, sé que estarás más cerca, pero yo no quiero morir. Ese fue uno de sus escritos. En el segundo intento de contacto, John salió de su kayak, esperando aparecer menos amenazador por los regalos que ella había llevado. Cuando él se retiró de la isla, él dejó el kayak con un pasaporte estadounidense dentro de él y nadó hasta ese lugar. Después de ese día, él se volcó a escribir las páginas de su diario, el cual los pescadores entregaron después a sus amigos cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Miren, lo mataron. No pudo llegar, no pudo ni entrar a la isla. Dice, uno de sus escritos dice, Dios, yo no quiero morir. ¿Quién tomará mi lugar si muero? Porque el primer intento que él hizo para llegar, pasó algo increíble que le dolió en su corazón. Un niño fue el que le mandó la lanza, la primera lanza. Pero la lanza atravesó la Biblia que tenía así puesta. Y miren lo que dice. Dice, tomará mi lugar si muero. ¿Por qué un niño pequeño me atacó hoy? Su voz aguda aún resuena en mi mente. Perdónalo. Y cualquier persona de la isla que intente matarme, y especialmente perdónalo si ellos tienen éxito. Señor, fortaléceme, tanto como yo necesito tu fuerza, tu protección y tu guía, y todo lo que tú das y eres. Cualquiera que venga después de mí a tomar mi lugar, si es después de mañana o de otro tiempo, por favor, dale el doble de unción y bendícelo poderosamente. Wow, qué clase de convicción. Dice que cuando la lanza atravesó la Biblia, atravesó la Biblia en Isaías. Déjame, espérate que se me perdió la hoja, perdón. Tengo muchas hojas aquí. En Isaías, déjame ver. Él llegó a la playa el 16 de noviembre del 2018. Ahí fue cuando llegó. Y no se conoce qué fue lo que pasó después de su muerte, pero lo que sí se conoce es que nunca recogieron su cuerpo porque estaba escrito en el diario de él. Pero el fin de esta historia no es un fin, porque el fin de esta historia es que a medida que uno sea obediente al reino de Dios, la vida de Cristo se va intensificando en nuestras vidas. Vale la pena vivir y obedecer al Señor. Las páginas finales del diario de John, en el cual él dejó a los pescadores antes que lo llevaran a la isla por última vez, son notas para su familia y sus amigos. Las notas escritas a los amigos en esa semana incluyen el desafío para ellos para que permanezcan fieles a Cristo a pesar de su muerte. Yo oro para que ustedes no amen a nada en el mundo más que ustedes aman a Cristo. John fue fiel a ese desafío, amar a Cristo tanto que él estaba dispuesto a nadar por última vez a la orilla de esa isla. Su sacrificio no es único. John sigue las huellas de fieles cristianos a través de la historia, comenzando con el martirio de los 12 apóstoles. Así que esta es una vida entregada completamente a John. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Pues la palabra de Dios es bien clara cuando dice aquí, en Santiago 2:26, porque
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Nosotros debemos comenzar a caminar en esas obras que han sido preparadas de antemano para nosotros. Así que es necesario que de antemano entendamos que hay algo que Dios ha preparado para ti y para mí. A lo mejor para ti es crecer espiritualmente y poder ayudar a otros a crecer. O para ti es predicar el evangelio en los lugares que tú ni tan siquiera te puedes imaginar. Yo no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Pero cuando recibimos ese llamado de Dios, nosotros debemos ser fiel hasta la muerte, dice el Señor. Dice, cuando dice en Efesios 2:20, vayamos allá otra vez, Efesios 2:20, que lo leímos ahorita. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el original griego, esta palabra anduviésemos está, cuando ponen esta palabra anduviésemos aquí, en la traducción se pierde un poco el significado verdadero de andar. Dice, en la traducción griega es caminar. Vamos a decirlo ahora con esta palabra original. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ella. O sea, caminar es algo que uno va paso a paso para el resto de tu vida. Caminar en ella es ser las obras del Señor cotidianas en tu vida, o sea, de tu diario vivir. Tu estilo de vida en el trabajo, en la escuela, en el campo de fútbol, en tu vecindario, en tu vida de comunidad, en tu refrigerio, en tu tiempo de vacaciones, en tu familia, en tus amistades. Así es como Dios quiere que nosotros caminemos. Caminemos en su obra, que están hechas completas para nosotros. ¿Que entendemos todo el plan desde el principio? No. A veces lo entendemos ya casi al final de nuestra vida. Para John, él entendió su plan desde que tenía 18 años. Murió cuando tenía 26. Para nosotros no sabemos. Solamente que lo primero que él hizo fue que orar. Dice que la oración fue su vida cotidiana para su preparación. Dice que la vida de él fue una vida extraordinaria, llena de muchas bendiciones. Él pudo completar lo que Dios ya había hecho de antemano para él. En Colosenses 3, vayamos allá, Colosenses 3. ¿Dónde se la hoja? Déjame buscar, tengo escrito aquí aquí. Colosenses 3, 3:17. Mira lo que dice. Vamos un poquito más allá de Colosenses 3:17. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Filipenses, perdón. Vamos a Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Ahora vayamos al 22. No, perdón, al 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice Romanos 12:1, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Esta ofrenda tiene lugar no solamente
en los templos, no solamente en tus actividades religiosas, no solamente en lo que tú crees que es bueno, sino en tu caminar diario de tu vida. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en un caminar diario para tu vida. Así que la palabra en esta mañana te insta a que andes en las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para ti, así como esa obra que preparó, que estoy completamente segura que a pesar de que hubo críticas, aún su familia no aceptó la obra de John. John entregó su vida por Cristo y esa fue la obra que Dios preparó de antemano para su vida. No nos desanimemos, sigamos adelante. Vamos a aprender todos los días que Dios quiere, pero para eso, hermano, tiene que haber una vida de oración. Tiene que haber una vida de oración, tiene que haber una vida de búsqueda de la palabra, porque si no, no vamos a entender el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra sea de regocijo para nosotros, porque es la palabra de Dios, es el testimonio de una vida entregada al Señor, es el testimonio de muchos hombres a través de toda la historia, cómo fueron muertos por causa del nombre de Jesús. No solamente en aquel entonces, aún hoy hay personas que mueren todos los días por causa de Cristo. Así que Dios me los bendiga, nos ponemos de pies para orar. Dice la palabra de Dios: Señor, envíame a mí. ¿Cómo creerán si no han oído? Porque si no hablamos nosotros, aquellos que hemos recibido la verdad, se queda enterrada. Y el Señor no quiere eso. La obra que Dios ha preparado de antemano para nosotros no es en muchos casos gran obra que todo el mundo... Él fue anónimo hasta su muerte. Nadie lo conocía. Conocían sus amigos, lo conocía el grupo de fútbol, lo conocía en la United Nations. Nadie lo conocía, pero a él no le importaba, él no buscaba la gloria para sí. Señor, te damos gracias en esta mañana de antemano por tu palabra, por el testimonio de este gran hombre, este gran joven que dio su vida por Cristo. Haznos entender cuál es la gran obra completa que tú has preparado para cada uno de nosotros. Puede ser en nuestra familia, puede ser en tu vecindario, puede ser una persona necesitada en un momento determinado, una palabra de aliento, puede ser una oración por un enfermo, puede ser tantas cosas, Señor. Puede ser un consejo en un momento determinado para un matrimonio que está en problemas. Tantas cosas que tú tienes, tantas obras que tú tienes preparadas de antemano para aquellos que hemos creído en ti. Obras que cuando las hacemos con fe son obras buenas delante de tus ojos. Ayúdanos a hacer tus obras con fe. Repercute en nuestra vida ese alto llamado que tú nos has hecho. Un alto llamado a caminar en tus obras, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender el plan que tú tienes para cada uno de nosotros y bendícenos con tu presencia todos los días de nuestra vida, para que cuando estemos delante de tu trono no nos encuentres nuestras obras quemadas por hojarasca, que den hojarasca y paja, sino que salga oro refinado y plata. Ese es el propósito de una vida caminando según tus obras, según lo que tú has preparado. Ayúdanos en este alto llamado. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga. Ahora vamos, ¿qué pasó? ¿No internet? ¿Se fue Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Oye lo que dice esa alabanza: enciende una luz, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Cumple tu ministerio, haz tu obra,
aquella que Dios ha preparado de antemano. Dile, Señor, heme aquí. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar Para ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. ¿Cómo pues invocará Oye. a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerá En aquel que no se ha en predicado. aquel de quien no han oído? Súbelo un poquito, Carlos. ¿Y cómo oirán Si nadie les predica,